Bueno, pues nos da muchísimo gusto hoy tener en el Rapidín a un invitado especial, amigo de Jaime y mío desde hace muchos años, un hombre muy destacado en la política mexicana, un hombre que ha tenido responsabilidades como administrador público, que también fue embajador de nuestro país en Cuba durante algunos años y que siempre pues ha sido un luchador, vamos a decirlo así, de izquierda. Y me refiero al doctor Ricardo Pasco. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días o tardes. Buenas tardes, Tere, buenas tardes, Jaime, qué gusto estar aquí en Jaime, el pues como todos Rapidín. los días aquí estamos. Bienvenido, Ricardo. Bueno, pues Ricardo, tenemos entendido, y yo he estado también participando en esto, pues que va a haber una gran reunión el próximo 23 de abril con el motivo de convocar a una serie de ciudadanos, también de legisladores, también de partidos políticos, también de gobernadores, con el propósito de analizar dos temas que están en la preocupación de todos los mexicanos. La crisis ocasionada por el coronavirus y por otro lado la crisis económica que pues la vemos ya llegar pues de una manera arrasadora. Y desafortunadamente, al menos esa es mi lectura, y sé que la de Jaime también, y la tuya también, pero hay que decirlo para las personas que nos están escuchando, desafortunadamente pensamos que la actual administración pues no está haciendo lo conducente con relación a estos dos graves problemas que estamos enfrentando 120 millones de mexicanos. Y bueno, Ricardo, me gustaría muchísimo, nos gustaría que nos platicaras qué es esta reunión, por qué se abre esta convocatoria y justamente de qué trata el próximo 23 de abril a las 11 de la mañana. Mucho gusto y qué gusto estar con ustedes y tener la oportunidad de platicar esto con el público asiduo del Rapidín, que los hemos escuchado y los escuchamos en distintos foros comentar el éxito de tu programa. Es una convocatoria que hace una organización ciudadana que ha tenido, no sé si el tino o en todo caso la infortunio de nombrarme su coordinador nacional, y que está planteando como Futuro 21 esta reunión a que tú has hecho referencia. ¿Por qué hoy se plantea esto? Futuro 21 empezó, yo diría, en los tiempos normales del post-trauma de la elección de López Obrador y su control absoluto sobre el Congreso de la Unión, con la idea de conformar una fuerza que pudiera hacer frente a una tendencia autoritaria que estaba dando en el país a partir de las prácticas y las normas del López Obrador. Pero como le ha sucedido a López Obrador, como le ha sucedido a Futuro 21, a los partidos políticos, y como le ha sucedido a México, hemos sido todos absolutamente arrollados y aplastados como si nos pasara encima un tractor. Tanto la recesión económica que empezó hace tiempo, pero hoy se agudiza, y la pandemia de coronavirus. Esto ha cambiado completamente la agenda nacional. Yo incluso me atrevería a pensar, Jaime y Tere, que el sexenio de López Obrador, tal y como se entendía hasta antes de la pandemia, se acabó. Se acabó porque hoy se está replanteando completamente los ejes posibles de la realidad nacional. Y es en parte por esto incluso que la ineficacia del discurso de López Obrador, cuando escuchamos que él el domingo pasado, frente a la crisis, simplemente repitió su receta que tenía en la cabeza como un cassette,
pero sin una reflexión acerca de la nueva realidad. La nueva realidad es que estamos enfrentando una crisis profundísima que requiere de respuestas profundas, complejas y rápidas. Y entonces, en este sentido, Tere, lo que hemos pensado en Futuro 21 es un primer requisito, es algo que no se está dando, aunque hay conatos de ello, que es una discusión transversal, horizontal, múltiple, plural, entre todas las fuerzas del país para reconstruir y prepararnos para lo que viene. Porque si nos vamos simplemente con el Tren Maya, la refinería, el aeropuerto y programas sociales, México se va a hundir en el precipicio sin más. Entonces, creemos que hay que crear ese diálogo plural, horizontal y diversa, muy tolerante en el país. Porque hasta ahora la práctica del gobierno ha sido que hay un solo micrófono en el país, que es el del presidente. No hay más, según la versión oficial. Y lo que estamos haciendo es abrir los micrófonos, los miles y millones de micrófonos que hay en el país, a una discusión diversa y que es posible captar opiniones diversas. Por ejemplo, he visto recientemente que un partido político hizo su propuesta económica en un foro, también virtual, como lo será el de Futuro 21. Los empresarios se reúnen y discuten entre ellos. Y todo eso es muy importante y no lo minimizo. Pero lo que hace falta es esa discusión plural, horizontal, tolerante, de muchas opiniones diferentes que están en el escenario nacional, que están queriendo expresarse, jóvenes, mujeres, empresarios, dirigentes sociales, dirigentes sindicales, el campo, los indígenas, toda la diversidad compleja que es nuestro país, el tema de ciencia y tecnología, todos los temas que están siendo castigados hoy y están requiriendo de espacios para poder hablar. Entonces, Futuro 21 lo que propone Jaime y Tere es abrir ese mecanismo de ese diálogo amplio. Tan es así incluso que estamos vislumbrando varios diálogos, no es uno solo, no es un solo día. El 23 de abril, yo diría, es apenas el campanazo de un proceso que empieza y que tiene que tener la riqueza, la complejidad, la vastedad de lo que es la sociedad mexicana moderna, que quiere expresarse y que francamente se está ahogando en el vacío, en el vasito cada día más chiquito del único micrófono que se utiliza y que se escucha en el país. Jaime. Sí, mira, Ricardo, sé que Futuro 21 vamos a hacer este diálogo para dar paso, para tratar de construir un acuerdo nacional, digamos. Esta idea del acuerdo nacional, pues no debería ser tan difícil en teoría, porque hay varias organizaciones sindicales, de ejecutivos estatales, de empresas, que están hablando desde hace varios días de avanzar hacia un acuerdo nacional. Todos coinciden en que las medidas que está impulsando el gobierno federal son insuficientes, no van a ayudar a paliar efectivamente la crisis y que es necesario que entonces el resto de las fuerzas políticas y sociales, privadas y locales, nacionales, hagan este acuerdo nacional. Mira, la Coparmex está hablando de acuerdo nacional. Hace poco gobernadores se reunieron y hablaron de la necesidad de un acuerdo nacional, en especial Francisco Domínguez de Querétaro, que es un panista. Hernández Juárez de la UNT ha hablado también de la necesidad de un acuerdo nacional. E incluso Carlos Salazar, un hombre del Consejo Coordinador Empresarial que hasta hace una semana y media todo el mundo decía, pues es que está muy cerca del presidente,
hoy está hablando de la necesidad de un acuerdo nacional. Entonces, mi pregunta es, sí es cierto, hay que hacer varios diálogos, pero ¿cuáles serían los tiempos y las posibilidades de acuerdo nacional para tomar decisiones que no va a tomar el gobierno federal? Mira, yo creo, Jaime, que un acuerdo nacional de este orden, en primer lugar, exige este tipo de formato que estamos planteando, es decir, un encuentro plural para hacer empatar las distintas inquietudes. Yo escuché, por ejemplo, el foro de los empresarios. He estado escuchando atentamente a los planteamientos de los gobernadores sobre el tema fiscal y la necesidad de replantear el pacto fiscal. Diputados y senadores en la Cámara de Diputados están replanteando el tema del presupuesto de este año. Organizaciones académicas y científicas están exigiendo un replanteo de la orientación sobre ciencia y tecnología en México. Obviamente todos hemos visto las protestas de los médicos, las enfermeras, los sanitarios en general, demandando el equipo para poder atender el asunto de coronavirus en los hospitales ante el deterioro del servicio médico que ha provocado la gestión de este gobierno. Entonces, el tema es que hay este conjunto de diversos intereses que tienen que encontrar sus puntos de encuentro. Y yo creo que ese es precisamente la idea. Es cierto lo que dices. Todos hablamos de un acuerdo nacional. Pero cada quien está, si uno escucha con cuidado, planteando ese acuerdo nacional desde su punto de vista, desde su ángulo de la realidad. Lo que tenemos que hacer es construir una visión. Y hay que decirlo, yo creo que hay acuerdos de corto plazo que se pueden tomar. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ser la reorientación inmediata del presupuesto de egresos de este año para poder atender el problema de la salud y la necesidad de financiar a las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes en el país que están requiriendo alivio económico y el financiamiento requerido para mantener la gente que no está pudiendo trabajar y devengar el salario. Eso no estaba contemplado, nadie lo había pensado, nadie preveía esto, pero ante la realidad hay que adecuarse. Ahí es donde está el hierro de este gobierno, que está simplemente fijado en sus programas, en sus proyectos que traía desde antes, sin dar el paso que hay que dar, que es modificar el presupuesto de egresos de este año. Bueno, eso implica entonces decisiones en la Cámara de Diputados. Por eso también estamos citando a legisladores, a gobernadores, a empresarios, a dirigentes sindicales, a gente del sector salud, etcétera, para poder discutir cómo se tiene que cambiar rápidamente el papel del gobierno ante la crisis, para obligar al gobierno a adaptarse a la realidad. Por otro lado, lo que estamos... Ricardo, te congelaste. Bueno, pues creo que tenemos... Ya, te congelaste un momentito. Perdón. Tenemos que pensar en el mediano plazo hacia dónde tenemos que ir para resolver los problemas que van a surgir de esto. El Fondo Monetario Internacional y las calificadoras están diciendo que México va a tener una caída del 6% en su economía. El gobierno de López Obrador piensa que todo está centrado en el petróleo y hay, obviamente, esa es una visión, yo diría más o menos de 1939, pero no resuelve el problema de México en el 2020, 2021 en adelante. Entonces,
tenemos que empujar. El acuerdo tiene que ser lo suficientemente flexible para empujar decisiones en los distintos ámbitos del gobierno, del poder legislativo y de la sociedad. Oye, entonces, para mí el acuerdo nacional es eso. Oye, Ricardo, yo veo en la convocatoria que realmente es un acuerdo que está convocando, bueno, una propuesta que está convocando a personas tanto con partido político como sin partido político, como tú y yo, por ejemplo, que no pertenecemos a ningún partido, pero también veo personas del PAN, del PRI, del PRD, o sea, ¿cómo se da esta mezcla? Digamos, va más allá de los partidos políticos, esta necesidad de encontrar, digamos, puntos en común para avanzar. Mira, Tere, una de las quejas que hemos expresado muchos ciudadanos, y efectivamente ciudadanos sin partido, como tú lo has dicho, como nosotros, es que no hemos sentido de los partidos de oposición en México liderazgo. No hemos sentido de ellos claridad, no hemos sentido de ellos propuestas. Yo te diría, incluso no hemos sentido de ellos energía, como para abocarse a realmente resolver las cosas de una manera firme. Entonces, sin embargo, son obviamente un componente fundamental no solamente del pacto republicano y constitucional del país, sino de la toma de decisiones a nivel del poder legislativo. Tenemos que hablar con ellos, por lo tanto, porque no es el planteamiento nuestro uno antipartidista de ninguna manera, al contrario, es la convocatoria a quienes están en los partidos a que se suman a escuchar incluso otras voces de quienes no están en los partidos, pero que están opinando y tienen una visión de por dónde tendría que ir el asunto público en México. Entonces, creo que la idea de esta convocatoria diversa, y tú lo señalas correctamente, es una convocatoria muy diversa, pero es precisamente ese diálogo plural, horizontal, donde todos tendrán el mismo tiempo para exponer puntos de vista y donde trataremos de ir construyendo entre todos una agenda de acción inmediata. O sea, que yo quisiera, en términos prácticos, que pudiera salir de una agenda de este tipo, una propuesta que los gobernadores podrían construir entre ellos como bloque de gobernadores sobre el tema del pacto fiscal, por ejemplo, en propuestas que los diputados senadores podrían llevar al poder legislativo, en actividades e impulsos de proyectos que la sociedad civil pudiera ir impulsando para fortalecer su presencia y su papel en la toma de decisiones en el país. Creo que este es una construcción, es como dice, ¿no? Es un proceso en construcción, no es algo que exista, pero creemos que es hora de dar esto. Ahora, yo insisto en el telón de fondo. Lo que nos ha catapultado a esto es la crisis nacional, es la pandemia y es la recesión económica y probablemente una de las mayores crisis que haya vivido México en, ¿qué quieres? Quizás desde el 94, esto podría ser hasta peor que el 94. Porque en el 2009, en todo caso, fue un crack económico, pero no fue un crack de pandemia como ahora. Pero esta conjunción de factores, además global, está haciendo que va a ser de una dificultad para salir de esta circunstancia, que si no se hace con la voluntad de todos, va a ser muy difícil salir. Jaime. Y señalo que, perdón. No, acaba, Ricardo. Y nada más, la última observación es que lo más preocupante para mí en términos de la actitud del presidente es que no busca la unidad de acción.
yo veo, por ejemplo, un presidente que es como un poco cercano a López Obrador, el nuevo presidente argentino, Fernández. Él, cuando hace una conferencia de prensa para anunciar medidas duras, tiene de un lado uno de su partido, del otro lado de un partido de oposición. Es decir, hay la imagen que se da, el tono corporal o el sonido corporal es, estamos unidos todos. Aquí en México, el tono, la voz corporal es, estamos absolutamente enfrentados, sin solución alguna. Incluso me remito a la conferencia de prensa, la mañanera de hoy del presidente, donde enojado, frenético, amenaza con que él va a exigir el voto revocatorio en el 2021 para que él pueda aparecer en la boleta con su partido, porque su partido se está desmoronando. Es decir, está haciendo política baja en un momento en que hay que unir al país, no seguir en la confrontación. Y esto es muy nocivo. Entonces, en contraste con eso, la convocatoria de Foro de Futuro 21 es unámonos en un gran proyecto de rescate nacional. Jaime. Sí, mira, estando de acuerdo contigo, Ricardo, de que es necesario, entre otras cosas, replantear el presupuesto, porque también este asunto de la recesión, pues es un asunto de pesos y centavos, de muchos, muchos, muchos pesos. Aquí hay que recordar una cosa fundamental: el control del Congreso, de la Cámara de Diputados, lo tiene Morena, y hasta donde se ve, Morena tiene pocas disidencias en ese sentido. El presidente, como tú bien lo dices, es un presidente que no comparte el poder, es decir, el presidente no cede terreno a las decisiones. Y no solo eso, en la mañana de hoy prácticamente dijo que había casi un complot contra su gobierno de parte de una serie de personajes que querían el regreso de lo que había sido. Entonces, incluso de Eugenio Derbez. Sí, sí, claro. veo muy problemático convencer a ese núcleo duro de diputados de Morena y aliados, o sea, PES, Verde, etcétera, como para que se sienten y digan, pues necesitamos cambiar el presupuesto. Uno. Dos, veo muy complicado también en esta desmovilización por la pandemia, porque tiene un lado negativo en la salud, pero positivo en términos de política para López Obrador, porque desmovilizó a todo. O sea, los movimientos feministas se tuvieron que guardar ante esto. Las protestas son muy pequeñas, son aisladas. Entonces veo muy difícil que la sociedad se reactive, también presionarlo. Y un tercer punto: cuando oigo hablar a la gente de la Coparmex o ahora a la gente del Consejo Coordinador Empresarial, me da la impresión de que ellos ya dijeron, no vamos a esperar nada del gobierno ni del Estado. Vamos a empezar a construir nuestras propias dinámicas y nuestros propios apoyos. Incluso tienen un programa de adopción de pequeñas y medianas industrias. Y a varios gobernadores los veo también en esa tesitura. Entonces, pues está ese planteamiento. Lo que dices me parece muy razonable, pero esta es la realidad, pues. ¿Cómo enfrentarla, Ricardo? Mira, yo concuerdo contigo, Jaime, pero te diría lo siguiente, con esta salvedad. Si fueran tiempos normales, lo que tú dices es absolutamente cierto, es inamovible. Andrés Manuel se impone a todos sus legisladores, es una borregada auténticamente, porque hay legisladores inteligentes ahí. Lo que uno lamenta y entristece es ver cómo se han convertido en sirvientes serviles de un proyecto político tan confuso. Pero bueno, esa es la realidad. Pero estos no son tiempos normales. Mira, nada más te diría lo siguiente. Es cierto lo que dices de que la pandemia nos ha metido a todos en nuestras casas. Y sin embargo, te diré que el presidente que yo escuché hoy en la mañana y que he escuchado en otras mañanas está absolutamente descompuesto y fuera de sí porque siente que todo se le está yendo de las manos. Es decir, con pandemia encima, con silencio en las calles,
Sin embargo, en las redes, en el debate público que se está armando vía este tipo de ejercicios que se están proyectando, que ya se han hecho y que vienen, el impacto que esto está teniendo es de desequilibrar absolutamente la política del gobierno. Entonces, es una combinación de la realidad, es la realidad la que se está imponiendo, y la realidad es que no están pudiendo ni con la pandemia ni con la recesión económica, y lo saben perfectamente. Entonces, lo que quiero decir es de que yo escucho voces dentro de Morena que plantean cosas mucho más razonables de lo que está diciendo el presidente. Por ejemplo, la decisión que acaba de tomar el Consejo Técnico del IMSS de permitir que no paguen durante unos meses las cuotas, aunque las paguen después y con intereses, ya tienen mentalidad de banqueros suizos. Pero, sin embargo, eso rompe filas con la posición del presidente. Lo otro, lo que escuchamos ayer del gobernador Bonilla, que no es exactamente mi héroe, pero que él dijo con todas sus palabras: el IMSS ha sido un fracaso en Baja California, y su frase clave: los médicos están muriendo como moscas. Esa frase es una cosa devastadora para el modelo político del presidente centralista, que todo lo controla y que nomás quiere su narrativa, etcétera. Entonces, a lo que voy es que estamos entrando en un proceso, en un túnel del tiempo que ni nos habíamos imaginado, que es que se van a estar dando fenómenos políticos que incluso resultan un poquito inexplicables, dado exactamente lo que tú acabas de decir. Estamos todos guardados y, sin embargo, tenemos al presidente fuera de sí. Entonces, creo que las contradicciones de la realidad con su política son como el embiste de un tráiler contra un Volkswagen. Y la realidad embistió totalmente al programa de la 4T, y por eso, como yo decía al inicio, yo creo que el sexenio tal y como la concibió López Obrador se acabó. Y el tema es qué viene después. Justamente él saca hoy, por ejemplo, el tema del voto revocatorio, porque él quiere salvar a su partido, por eso lo hace. Y es un poco también, creo que el viejo truco de que te pongo otro tema para discutir y para que todos se olviden un poco de la crisis que traemos entre manos. Pero en el fondo sí refleja algo de su pensamiento, que es que se está desesperando porque, a pesar de que estamos todos en cuarentena, la cosa se le está yendo entre los dedos. Entonces, tenemos que diseñar estrategias inteligentes frente a esto, porque yo digo lo siguiente como advertencia para todos nosotros. Tenemos que estar en condiciones de que, una vez levantada la cuarentena, que podamos reactivarnos rápidamente y actuar en todos los niveles en los que hay que actuar: a nivel social, a nivel de movilización, a nivel de los poderes legislativos, a nivel de los gobiernos estatales. Es decir, lo que estamos viendo en la cuarentena es que hay múltiples flancos por los que podemos actuar, y tenemos que estar listos. Y por eso ahorita nuestro gran lo que tenemos a nuestro favor es que podemos discutir y podemos resolver y podemos tomar decisiones sobre cómo se ve ese pacto nacional, ese acuerdo nacional, cuáles van a ser sus contornos. Y de esa manera, cuando salgamos de esto, porque vamos a salir de la cuarentena, si no de la recesión económica, pero sí de la cuarentena, tenemos que estar listos
con nuestro paquete de propuestas, con nuestra energía, y saber que a pesar de la cuarentena, no solamente no fuimos aplastados por el gobierno y el unimicrófono, sino que incluso nos hemos hecho más fuertes. Tan es así, yo insisto en que la descomposición presidencial y literalmente una rabieta hoy en la mañana lo ejemplifica con toda claridad. Oye, Ricardo, ¿cómo le hacemos para poder participar, integrarnos? ¿Qué están pensando? ¿Una videoconferencia da para que se unan miles de personas, para que puedan escuchar? ¿Cómo va a ser? Sí, absolutamente. Pueden estar 100,000, 200,000 personas escuchando el debate. Vamos a publicar en la página de Futuro 21, que es www.futuro21.com.mx. Ahí puede entrar la gente, puede afiliarse, no a la organización, pero sí al interés por el foro, y está recibiendo permanentemente información de quiénes van a asistir, cómo va a ser el procedimiento y cómo entrar para poder escuchar y ser testigos de esta discusión, incluso de poder aportar sus opiniones, de tal manera que la idea es que este diálogo horizontal, aunque sea virtual, nos ha dado mucha potencia. Yo creo, no sé ustedes cuál es su experiencia, porque ustedes tienen mucho más experiencia en esto que yo, pero lo que estamos descubriendo todos, Tere, Jaime, es que la potencia de este tipo de encuentro virtual es enorme y que incluso tiene la ventaja de que lo puedes hacer y no te cuesta dinero. Te cuesta el esfuerzo de montar un poco el aparato que sea sensible a las necesidades, pero no tienes que rentar un auditorio, no tienes que tener las sillas, no tienes que, digo, todas las cosas que hemos tenido que hacer en toda nuestra vida de militantes de partido. Tú sabes a lo que me refiero, ¿no? Así es, Ricardo. Jaime, una pregunta final al doctor. Mira, me gustaría, estando de acuerdo contigo en muchas de las cosas que dices, me gustaría que nos dijeras quiénes están invitados a este foro del próximo 23, que me parece muy importante. Es un paso en la dirección correcta. ¿Puedes hablar de los invitados, un poco de los que están siendo convocados? Mira, estamos en el proceso de hacer las invitaciones y las confirmaciones, entonces no quisiera dar nombres porque sería imprudente de mi parte, porque puedo dar un nombre y después resulta que por alguna razón no pudo. Pero te puedo decir lo siguiente: vienen gobernadores, vienen senadores, diputados, vienen dirigentes de las cámaras de empresariales, vienen dirigentes de partidos, vienen dirigentes de organizaciones de la sociedad civil, de la cultura, vienen dirigentes sociales del campo y la ciudad, trabajadores sindicales, y vienen académicos para dar como una idea de la complejidad del panorama y de los muchos enfoques y de las muchas experiencias. Y además estamos pensando proyectar entrevistas, por ejemplo, con médicos que están directamente en los hospitales y viviendo día a día todo el fenómeno que están ahí. Microempresarios, quiero decir, gente que tienen pequeños changarritos y cuál es su experiencia con la cuarentena, con la crisis, con los costos, locatarios de los mercados, es decir, la gente que está viviendo del día a día de la crisis, en todas sus dimensiones, de la pandemia y de la crisis económica. Miren, yo quisiera... Di, Ricardo, di. No, simplemente que quería decir que este formato permite hacer esto, por un lado, de tener los ponentes y los videos, y por el otro lado, un amplísimo público a través de Facebook Live que pueden
estar atentos a todo el proceso y toda la discusión. Sí, yo lo que quería decir es que creo que es el momento de no mirar para otro lado, que es el momento de comprometernos y que es el momento de sumar a una serie de voces que en su modestia o en su grandeza se han ido haciendo cada vez más fuertes, pues justamente para decir que estamos muy preocupados los mexicanos, que estamos preocupados no solamente por la pandemia del coronavirus, que ya es bastante, sino también por un futuro inmediato muy desalentador y muy, muy terrible para todos los mexicanos, pobres, de la clase media, ricos, todos somos mexicanos y no hay otro país, al menos para mí, no tenemos un plan B, tenemos que trabajar por este país. Entonces, Ricardo, a mí yo saludo con gran entusiasmo y ahí estaré y es un tema que a mí me interesa, que me importa y que creo que es una alternativa para que cada vez la opinión pública pues sea más fuerte y tenga canales, tenga bocinas que permitan hacer llegar todo lo que pensamos los ciudadanos comunes y corrientes, pues con relación a esta situación desastrosa que estamos viviendo. Es futuro21.com.mx para que entre todo su público ahí, que se registren y les estaremos mandando toda la información para que en el momento preciso puedan participar en el evento. Y la idea es construir. Estamos construyendo ciudadanía y es el momento de hacerlo y es curioso porque uno de nuestros lemas ha sido quédate en casa, pero no te quedes callado. Y ese es exactamente el instrumento que tenemos, ¿no? Muy bien, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo, por darnos esta conversación. Creo que es importante que quienes nos escuchen, que espero que sean algunos miles, pues escuchen el día 23 de abril este diálogo, un poco buscando acercamientos para el futuro. Te agradezco mucho, Ricardo, a nombre del Rapidín. Yo también, Ricardo. No, incluso yo les agradezco porque para mí el Rapidín ha sido un referente. Es la primera vez que participo en el Rapidín y estoy feliz. No, pues te vamos a invitar diario al Rapidín. Muy bien. Un abrazo, Ricardo. Muchas gracias y tendremos mucho éxito.